Buenos días, hermanos, que el Señor les bendiga. Es un agrado para mí nuevamente poder compartir la palabra del Señor con ustedes, la que se encuentra en el Salmo 107. Tiene un subtítulo, dice, Dios libra de la aflicción. Vamos a leer del versículo 1 hasta el versículo 14. Alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Díganlo los redimidos de Jehová, los que ha redimido del poder del enemigo y los ha congregado de las tierras del oriente y del occidente, del norte y del sur. Anduvieron perdidos por el desierto, por la soledad sin camino, sin hallar ciudad en donde vivir, hambrientos y sedientos, su alma desfallecía en ellos. Entonces clamaron a Jehová en su angustia, y los libró de sus aflicciones. Los dirigió por camino derecho, para que viniesen a ciudad habitable. Alaben la misericordia de Jehová, y sus maravillas para con los hijos de los hombres, porque sacia el alma menesterosa, y llena de bien al alma hambrienta. Algunos moraban en tiniebla y sombra de muerte, aprisionados en aflicción y en hierros, por cuanto fueron rebeldes a las palabras de Jehová, y aborrecieron el consejo del Altísimo. Por eso quebrantó con el trabajo sus corazones. Cayeron y no hubo quien los ayudase. Luego que clamaron a Jehová en su angustia, los libró de sus aflicciones. Los sacó de las tinieblas y de la sombra de muerte, y rompió sus prisiones. Qué tremenda palabra del Señor. Como dice, Dios libra de la aflicción. Pero Dios libra de la aflicción a aquel que pide ayuda a Jehová, que clama a Dios. Se está refiriendo este Salmo 107 a esa misericordia del Señor, pero que no es tan solo con el pueblo escogido, el pueblo hebreo, el pueblo judío, sino que también estaba anunciando esta palabra, la misericordia del Señor por todo el mundo. Estaba refiriéndose a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a su sacrificio perfecto en el Calvario de la cruz, para salvar a toda la humanidad, para salvar a los que nos habíamos perdido, a los que estábamos lejos, los que estábamos descarriados como ovejas. Él vino a salvar a todo el mundo. Y en este salmo se refleja, dice, díganlo los redimidos de Jehová. Ellos pueden decirlo, ellos pueden decir la misericordia del Señor, porque han sido redimidos. Esta palabra redención, hermano, del hombre, se cumple plenamente en el sacrificio perfecto de nuestro Señor Jesucristo en el Calvario de la cruz, cuando Él muere por todo el mundo, da su vida en redención, en rescate de toda la humanidad. Él se pone en nuestro lugar, nos redime. Eso es lo que significa redención. Se pone en nuestro lugar, en el lugar de los seres humanos, para salvarnos a todos. No tan solo a un pueblo específico, sino a toda la humanidad. Dice, los que ha redimido del poder del enemigo. ¿De qué nos redimió el Señor, hermanos? ¿Usted se acuerda de qué lo redimió? Lo redimió del poder del pecado, del poder del enemigo, del poder del mundo, de esos vicios, de ese pecado que lo tenía acorralado, que lo tenía esclavizado, hermanos, en su otra vida antigua. Esos pecados que nos tenían ahí sin poder salir. Jesucristo vino a darnos libertad, vino a redimirnos del poder del pecado. Y dice, y los ha congregado de las tierras del oriente y del occidente, del norte y del sur. Aquí donde más se comprueba que no está hablando solamente del pueblo escogido de Dios, sino que está hablando de multitudes, está hablando de los gentiles, que han venido del norte, del sur, del oriente y del occidente. Y me acuerdo de ese pasaje cuando el apóstol Juan pregunta a un querubín, le pregunta, Señor, ¿y estos quiénes son y de dónde han salido?
porque era una multitud incontable, como la arena del mar. Y ese ángel le responde, le dice, estos son los que han salido de grandes tribulaciones y han lavado sus ropas en la sangre del Cordero. Los redimidos, la iglesia. Este salmo, hermanos, se está refiriendo a la iglesia también. A la iglesia, a los redimidos por la sangre de Cristo, a aquellos que han aceptado a Jesucristo. Hemos aceptado a Jesucristo en nuestros corazones. Y Él nos ha salvado por gracia. Él nos ha salvado, nos ha redimido, nos ha lavado con su sangre preciosa. Y ahora somos su pueblo. A nosotros, los injertados en la higuera, se está refiriendo. Dice que anduvimos perdidos por el desierto, por la soledad, sin camino, sin hallar ciudad en donde vivir. Esto también se está refiriendo al pueblo hebreo cuando estuvo su éxodo y estuvo en el desierto. Perdido, no podía llegar a la tierra prometida. Pero también se refiere a nosotros, hermanos, que anduvimos perdidos en el desierto del mundo, quizás sin hallar ciudad en donde vivir, hambrientos, sedientos, dice, que nuestra alma desfallecía. Pero cuando estábamos muy mal, tocando fondo, dice que entonces clamaron a Jehová en su angustia y los libró de todas sus aflicciones. Cuando nosotros los seres humanos, hermanos, tocamos fondo, cuando ya los problemas nos llegan hasta el cuello, más arriba, como se dice, el agua nos llega hasta el cuello, cuando ya no hay una salida humana posible, entonces miramos hacia nuestro Dios y clamamos y pedimos perdón, y Él en su misericordia nos libra de la aflicción, nos libra del sufrimiento, nos libra de todas las angustias, porque Él se compadece, tiene misericordia. Cuando alguien se acerca a Dios humildemente, pide perdón de sus pecados, reconoce sus pecados delante del Señor, Él es fiel y justo para perdonar. Él es misericordioso. Y lo podemos ver en el libro del profeta Jonás, el profeta rebelde, que Dios, cuando el pueblo de Nínive se arrepintió, ayunó y no comieron en ese día, ni siquiera los animales comieron. Todos se humillaron ante Jehová Dios para pedir perdón. Entonces Dios no envió el castigo a Nínive, no los destruyó, no los consumió a fuego, como lo hizo con Sodoma y Gomorra en tiempo antiguo, sino que Dios tuvo misericordia de ellos. Claro, y esta misericordia de Jehová provocó la ira de Jonás, porque Jonás le dijo, en el 4:2 dice, y oró a Jehová y dijo Jonás, ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Estaba muy enojado Jonás. Pero, ¿por qué estaba enojado? Porque Dios tuvo misericordia. Entonces, aquí queda muy claro en esta palabra que nuestro Dios es clemente y misericordioso. Y todos aquellos que se han apartado del Señor, si ellos piden perdón, si ellos se acercan a Dios, piden ayuda al Señor, Dios tiene misericordia, Dios perdona, Dios salva, Dios restaura. Dios es maravilloso. Si pudiéramos con nuestra mente humana entender su misericordia, de verdad no podríamos ni siquiera respirar ni comer. Es tan grande su misericordia, su amor. Él vino a morir no por sus amigos, Él vino a morir por sus enemigos. Todos nos apartamos, todos, cada uno se desvió por su camino, dice la palabra del Señor. Todos le volvimos la espalda al Señor, todos. Pero Él vino a rescatarnos igual y a dar su vida por nosotros. Así que este maravilloso Salmo 107, habla de los redimidos de Jehová. Y en esos redimidos está usted, estoy yo y están todos los que han creído en el unigénito Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo. Que el Señor le bendiga, mi hermano.